Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. El Estado de Nicaragua asegura que en el país hay un modelo de equidad y complementariedad de género que reconoce la participación de las mujeres en la ciudadanía. Lo cierto es que fuera del discurso oficial, los derechos de las mujeres se han violentado con la implementación de una política de criminalización y persecución a mujeres defensoras, políticas, activistas, y sus familias. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Especialmente a las mujeres. La incertidumbre. Iniciando el segundo cuarto del siglo XXI, el mundo se enfrenta a un cambio de época marcado por el retroceso de las democracias, los derechos humanos y el ascenso de fuerzas reaccionarias fundamentalistas que amenazan a la humanidad en diferentes partes del planeta y especialmente a las mujeres. La incertidumbre y la violencia, la inseguridad y la guerra, así como la vulnerabilidad ambiental y los efectos del cambio climático, han incrementado los flujos migratorios y el desplazamiento forzado de millones de personas que buscan un poco de certidumbre y protección, flujos que mueven del sur al norte global. Estas tendencias autocráticas y fundamentalistas diariamente atacan de manera frontal los derechos ganados por la humanidad durante el siglo XX e inicios del siglo XXI, los avances en materia de inclusión y equidad, así como las instituciones que los protegen en el ámbito nacional y en las instancias multilaterales. De manera preocupante, en los últimos años se han normalizado las conductas antipolíticas y el cinismo como forma de política de parte de numerosos líderes. En diferentes regiones del planeta, estas tendencias han significado un retroceso cruel en los derechos de las mujeres para someterlas nuevamente a la subordinación, el control de los hombres y la reclusión extrema. Además, se niegan abiertamente sus derechos, libertades y ciudadanía y se han incrementado las distintas formas de violencia en contra de las mujeres. En América Latina, las mujeres nos enfrentamos a escenarios caracterizados por dictaduras, autocracias y gobiernos liberales, el crimen organizado, la violencia, la inseguridad, la desprotección por parte del Estado y el avance de los fundamentalismos. Al igual que en otras partes del mundo, estos escenarios han provocado un verdadero éxodo de personas que en sus países huyen de la incertidumbre y la violencia. Escenarios que se agravan por la nueva política de Estados Unidos hacia la región, las amenazas del recién llegado presidente Donald Trump y su movimiento MAGA con los países inmigrantes latinoamericanos. Los retos que nos plantea este escenario son enormes para todo el mundo, especialmente para las mujeres, y demanda activar todos los recursos y acciones posibles para frenar el avance de múltiples formas de autoritarismos y los fundamentalismos, fortalecer la organización, la movilización, las acciones y alianzas entre las fuerzas feministas, especialmente en Latinoamérica, e impedir el retroceso de nuestros derechos. Hacemos un llamado para organizar la denuncia, la protesta y la movilización más allá de los espacios locales y nacionales, traspasando fronteras y uniendo las voces por la libertad, la ciudadanía de las mujeres, la democracia, la justicia y la paz. Como mujeres feministas nicaragüenses, invitamos a todos los grupos y organizaciones de feministas latinoamericanas a articular esfuerzos para la movilización en el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y cerrar filas en defensa de nuestra libertad y nuestros derechos. Buenas noches, amigas y amigos de Agenda Propia Nicaragua. Aquí estamos como todos los lunes y los miércoles con estas entrevistas especiales preparadas para ustedes, para dotarnos de información importante y dotarnos de argumentos, de algunas ideas que nos aporten las amigas y amigos que comparecen en Agenda Propia Nicaragua. Aquí estamos en nuestro sitio web www.agendapropianicaragua.press y en todas las redes sociales. Esta noche, obviamente, vamos a tener que hablar de Nicaragua. Vamos a tener que hablar de esa constitución Ortega Murillo que pretende o sella más bien el control absoluto en Nicaragua. De ello vamos a hablar con la jurista feminista Azalia Solís, quien integra el Movimiento Autónomo de Mujeres. Buenas noches, Azalia. Buenas noches, Patricia. Gracias
por abrir este mes de conmemoración y a la lucha de las mujeres en el mundo. Y para que no crean que hablar de los derechos de las mujeres es únicamente hablar de determinados temas, que las mujeres están preocupadas y ocupadas con todo lo que pasa en el país. Vamos a abrir esta edición hablando precisamente de esa Constitución Ortega Murillo, que lo que busca es sellar aún más el control absoluto sobre Nicaragua. Vamos a preguntarle a Azalia, quien, como ustedes saben, es una connotada jurista, ¿qué cambios principales, sobre todo, introduce esta nueva Constitución Ortega Murillo en la estructura del gobierno de nuestro país? Azalia. Yo creo que, en primer lugar, yo me niego a llamar constitución a eso que hicieron ahí, ¿verdad? En todo caso, mi apuesta principal ha sido, y lo dije desde el primer día que se presentaron el proyecto ahí en ese órgano que se llama Asamblea Nacional, una oficina realmente de la presidencia, no un poder independiente, no lo ha sido hace mucho tiempo. Decía que esa era la mejor demostración de lo que nosotras hemos ido denunciando en los últimos 15 años, más o menos, en relación al régimen de Ortega Murillo. Es decir, no habría mucho que decir, no hay que hablar tanto como hemos estado hablando. Presentás ese mamotreto y ahí está clarísimo que lo que es una aberración absoluta, jurídica y política, porque lo que ellos hacen ahí, yo creo que esa es la cuestión más importante que tenemos que tener claro, es que pretenden, entre comillas, legalizar la dictadura. Ahí lo que está, el eje de ese asunto es la definición del Estado totalitario, patrimonialista, familiar y personal de Ortega y Murillo sobre Nicaragua y sobre el sistema completo de Nicaragua. Yo creo que esa es la parte más importante. Después hay una serie de cosas, digamos, particulares que efectivamente lo que hacen es legalizar, entre comillas, lo repito, lo que han venido haciendo desde asumieron el poder en el 2007. Es decir, todas las cuestiones de hecho le dieron una connotación de artículo de ley. Pero es como te digo, el punto principal es que terminaron de demoler el Estado que ya estaba demolido, ¿verdad? Yo quiero recordar que en el 2009 la Corte Suprema de Justicia le regaló la reelección a Daniel Ortega, ¿verdad? Y a partir de esa reelección se empezaron a destruir los cimientos democráticos de Nicaragua digamos, continuaron en el 2011 con esa elección ilegal y, por supuesto, todo lo que vino después, ¿verdad? El regalo que le dieron con la ley 840 de la concesión canalera, nuevamente el 2016, donde ya prácticamente se quitaron la vestidura y pusieron a la esposa de Ortega como vicepresidenta. Es decir, esto es el punto final con norma constitucional, entre comillas, de un régimen completamente anómalo, violatorio de todo, ¿verdad? Que se da el gusto de constitucionalizar la dictadura y el totalitarismo. No obstante, Azalia, se ha publicado esto que se llama Constitución propuesta por Ortega Murillo por la dictadura en la Gaceta, el diario oficial, y así lo han planteado nacional e internacionalmente. En ese artículo, en este documento que han presentado como Constitución Ortega Murillo, el artículo 92 dice que crea las fuerzas militares de reserva patriótica,
un concepto bastante nuevo en la legislación nicaragüense, que va a estar integrada voluntariamente por un montón de gente que ha sido funcionaria o adscrita a las distintas instancias de defensa del país, pero además que han pasado a retiro, pero además plantea que cualquier ciudadano o ciudadano que desee participar en la defensa de la nación de forma armada, para garantizar la estabilidad, la seguridad y la paz, también puede ser parte de esto que han llamado reserva patriótica. ¿Qué te parece este concepto? Y es bastante novedoso, decía yo, en la legislación nicaragüense. Yo quiero hacer dos observaciones en ese sentido. Se ha hecho mucho énfasis en el famoso término de la policía voluntaria, que fue el término que utilizó Ortega para justificar las fuerzas paramilitares o parapoliciales, como le llamó la CIDH, que violentaron, que mataron, que asesinaron a la gente que estaba ejerciendo sus derechos en Nicaragua a partir de abril de 2018. No se ha hecho mayor énfasis en esta otra estructura que es distinta a la de los policías voluntarios y que da la impresión que va a estar bajo la égida del ejército y que fundamentalmente es fuerza del ejército o gente que estuvo en el ejército. Y entonces estamos hablando de que Ortega y Murillo legalizan fuerzas paramilitares y fuerzas parapoliciales. Yo creo que ese es un elemento que hay que resaltar, que no se ha hecho mucho énfasis en el asunto. Y la otra cosa es sobre ese concepto que estás planteando de las fuerzas patrióticas. Sabemos quién es la patria para Ortega y Murillo. La patria son ellos. La patria no es Nicaragua. La patria no son sus lagos y volcanes y su ciudadanía y su población y sus habitantes. La patria para ellos son ellos. Entonces, esas fuerzas paramilitares van a estar en función de defender a la familia despótica y tiránica Ortega Murillo. Pues Ortega, Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus hijos, ¿verdad? Entonces yo creo que esos son los elementos, porque ellos nos han demostrado prácticamente a lo largo de este tiempo esa situación. O sea, llamar traidores a la patria a ciudadanos que ejercen derechos, que señalan los abusos, que demandan Estado democrático. Entonces, por el otro lado, ¿verdad? O sea, están ellos planteando que hacer eso es una traición a la patria, porque la patria son ellos, ¿verdad? Demandarle a ellos respeto por los derechos humanos es una traición a la patria. Demandarle a ellos respeto por el Estado democrático, para ellos es traición a la patria, porque la patria son ellos. Entonces, esas fuerzas paramilitares lo que van a hacer es defender a Ortega, a Murillo y a sus hijos. O sea, son los autores, coautores responsables de la dinastía corrupta y criminal de Ortega y Murillo. Ahora, están hablando de que hay ciertamente esta fuerza de ex militares o militares en retiro, pero también que están hablando de que cualquier ciudadano o ciudadana que quiera participar en la defensa armada de la nación podrá ser parte de esto que llaman una reserva patriótica. No, no es ninguna reserva patriótica, es una fuerza paramilitar. Eso es lo que es, una fuerza paramilitar antipatriótica en el sentido correcto, ¿verdad? Es una fuerza violatoria de los derechos de la ciudadanía nicaragüense, de la habitantes, de la población de Nicaragua. Eso es lo que de eso se trata. Entonces, da la impresión que pudiera haber algún cierto celo de parte del ejército de que solamente la policía pudiera tener sus fuerzas irregulares, sus fuerzas parapoliciales. Entonces, también se crearon estas fuerzas paramilitares que van a estar fundamentalmente regidas por el ejército. Es decir, ahí hay una demostración, digamos, una prueba completamente clara de lo que decía recientemente el grupo de expertos, la responsabilidad del ejército en la represión y en la violencia,
¿verdad? También al ejército le están dando su propia fuerza paramilitar. Yo no le llamaría patriótica, pues yo en todo caso hago el énfasis que para esos criminales que están en la presidencia de Nicaragua consideran que la patria son ellos y que cualquier cosa que se haga contra ellos es traición a la patria, pues. Es decir, ahora, creo que es el énfasis que me parece que hay que dar, y que tanto uno como otro, ¿verdad? Además, hay un elemento. En esa gaceta que se publicó, dice fuerzas policiales, la fuerza policial. Entonces, han ido cambiando una connotación de un organismo como era la Policía Nacional de carácter civil a otro carácter. Entonces, creo que es altamente peligroso, pero además es una prueba fehaciente de lo que se ha dicho, de la responsabilidad directa del mando del ejército y del mando de la policía en la represión, los asesinatos, las torturas, las desapariciones y todo lo demás. Ahora, con esto están aumentando la cantidad de fuerzas armadas en el país. Absolutamente. Eso es el asunto. Hay conceptos como que no deberían haber más fuerzas armadas que la que dice la Constitución. Entonces ellos están dándole un carácter superior, ¿verdad? A esta muy claramente fuerza destinada a la violación y a anular y perseguir los derechos de las personas en Nicaragua. Pasando a otro tema, siempre con este documento aprobado que entró en vigencia y que se publicó en la Gaceta Diario Oficial, ¿qué pasa con la igualdad? Que Nicaragua era reconocida por ello, y con la no violencia en esta norma que se dice nueva. Mira, hay una serie de temas ahí que son importantes resaltar, incluso la parte formal. A esta ley le dieron primero, en las primeras páginas, está relacionada con las reformas que se hace, y luego después aparece el texto, cómo se va a leer, y ahí hay unos saltos importantes. Por ejemplo, en la tercera columna en la que se formó por parte de las mujeres del Movimiento de Mujeres de Nicaragua en 1995, en el marco de esas reformas que se dieron ese año, una demanda que hicimos en esa ocasión fue de que muchas veces se podía estar cometiendo un delito de violencia contra las mujeres en la casa de habitación y no se podía auxiliar a las víctimas porque era prohibido, ¿verdad?, el allanamiento. Bueno, ahora volvió a ser prohibido cualquier manera de darle auxilio y apoyo a una mujer que demanda que está siendo violentada dentro de su casa. Eso es un retroceso que había sido planteado en su momento como una demanda del movimiento de mujeres. Pero también yo quisiera recordar, de acuerdo a los debates que se dieron en la Constitución, cuando se aprobó la Constitución de 1987, los debates de 1986 en la Asamblea Nacional de ese entonces, las mujeres, previo al debate, participaron en lo que se llamaron cabildos abiertos constitucionales y demandaron que fuese explícito el tema de que las mujeres tenían derecho a vivir, a tener derecho en su integridad personal. Y entonces ahí se dio esa discusión en el artículo 36, que se planteaba no solamente como un artículo en relación a la tortura por razones políticas, sino que también la tortura por razones domésticas. Y eso desapareció, ¿verdad? Ese es el artículo 36, originalmente en la Constitución Política de Nicaragua, que desapareció. Ellos, a lo largo de distintos artículos, hacen mucho énfasis en la familia. Recordemos que ellos cambiaron el foco del objetivo principal de las leyes contra la violencia, que ya no es la integridad personal, ya no es la vida de las mujeres, ya no es la libertad de las mujeres, sino el tema de la familia y de todas esas cosas. Pero por el otro lado, nosotros vemos todos los daños que se le han hecho a la familia.
¿verdad? Las familias que son separadas, a las cuales se les impide regresar al país o se les impide salir del país. O sea, recordemos el caso de doña Pinita Gurdián, que tenía que tener que ir fuera del país para atender su problema de salud, y sin embargo le quitaron su pasaporte y le impidieron tratarse, y eso le significó un daño. Pero igualmente hay un montón de casos, son miles de casos de gente que ha tenido que irse por razones de la persecución política, del acoso, y otra gente que se le ha impedido regresar. Entonces, la falacia de decir que la familia es un elemento principal de la política es falso. Es decir, estamos hablando de que no existe realmente en la práctica la concreción del principio de igualdad, porque se admite la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Porque supuestamente el punto principal es defender la familia, pero por el otro lado a la familia se le ataca, ¿verdad? Se le separa. Entonces, yo no diría, por mucho que en algún momento pueda aparecer la palabra igualdad ahí, no existe. Quiero hacer también rememoración del artículo 69, que es un artículo original de la Constitución, en la que se decía que nadie podía alegar sus posiciones personales para incumplir la ley. Ese era el artículo 69 original. Ese ya desapareció. O sea, que cualquiera puede decir que por sus razones religiosas está en desacuerdo con tal cosa y que hay que legislar en el orden de las creencias religiosas particulares que tenga, en este caso concreto, Ortega y Murillo. Entonces, es decir, realmente hay un enorme retroceso, absoluto retroceso, un desconocimiento hacia la vida, la integridad, la igualdad, los derechos a la libertad de las mujeres, que ya venía siendo una constante, ¿verdad? Desde que ellos iniciaron en el año 2007, recordemos que ellos destruyeron el sistema de atención integral contra la violencia muy temprano, desde el 2007. Entonces ahora esa destrucción que hicieron en la práctica, en realidad ahora tiene su correlato en algunos artículos ahí que están en esa reforma que ellos se inventaron. Entonces, realmente son momentos muy difíciles que indican completamente la anulación de las mujeres como sujetos de igualdad frente a la ley y frente a las políticas. Yo quisiera pasar a otra parte, Azalia, que es la pregunta que yo te quiero hacer directamente. ¿Por qué? ¿Qué creemos que pasa? Que Nicaragua o la dictadura ha promovido salirse del Consejo de Derechos Humanos, de la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones, todos estos organismos de derechos humanos. ¿Qué están queriendo decir? ¿Qué están queriendo plantear? Mira, yo creo que ahí hay dos cosas en ese tema. Yo creo que un poco el momento internacional en el que se están legitimando algunas posiciones contrarias a los derechos humanos en distintas partes del mundo, ¿verdad? En América, en Europa, principalmente, que son las que más he conocido, en la que los derechos humanos aparecen como una cuestión que no es importante y que además encima se permite decirlo con todas las letras. Ahorita en Argentina se acaba de legislar en relación a hablar de las personas con discapacidad como imbéciles, idiotas y cosas así. Es decir, el absoluto irrespeto a la vida de los seres humanos. Entonces creo que hay un juego en ese orden, pero también creo que el otro tema está ligado a que ellos quieren salirse de todo control, ¿verdad?, de los derechos humanos, y que yo no lo dejaría solamente con lo último que ha pasado en las últimas semanas. O sea, yo estaba recordando hoy en la mañana con un grupo que hace exactamente 10 años Nicaragua dejó de asistir a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
O sea, la última vez que asistieron fue marzo del 2015 y luego en octubre del 2015 dejaron de asistir y nunca más volvieron a asistir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que además se salieron de la OEA. Es decir, ellos están en una posición retrógrada en la cual quieren anular la eficacia de los derechos humanos, que la eficacia de los derechos humanos, de acuerdo a lo que ha dicho la Corte Interamericana, está relacionada en que los sujetos del derecho internacional de los derechos humanos somos las personas, no los estados. Entonces, yo recalco que hay una posición deliberada, explícita, que nos permite denunciar al régimen de que la anulación, o sea, que en su lógica se deben anular a las personas. Eso es lo que yo diría en este particular. ¿Están coincidiendo con algunas posiciones del presidente de Estados Unidos? Yo creo que sí, absolutamente. Absolutamente están coincidiendo con eso y creo que están buscando cómo evadir cualquier exclusión política que se pueda dar en relación a América Latina. Entonces, creo que sí hay un punto en ese sentido. Pero también la otra cuestión, que es salirse de todo esquema de valoración y seguimiento de los derechos humanos, porque para ellos los derechos humanos no son una responsabilidad y las personas no tenemos derechos, ¿verdad? O sea, ellos consideran que nosotros somos descartables, anulables, y lo demuestran no solamente con nosotros, digamos, que demandamos democracia y respeto a los derechos humanos, sino que también incluso con su propia gente, con la propia gente que ha sido autora o cómplice de las graves violaciones que han cometido a lo largo de estos años. Para vos, ¿cómo impacta la emisión de documentos de identificación para chavalos y chavalas de menos de 16 años en el acceso a servicios públicos? Esto es nuevo en Nicaragua realmente. Sí, es nuevo. Existe en algunos otros, digamos, de alguna manera, cuando nace en otros países, pues ya se accede a una identificación, digamos, de cierta manera, un número que va a ser perpetuo para todo, ¿verdad? Para las distintas cuestiones que tengan que ver con la vida pública, privada de una persona. En el caso de Nicaragua, como dice aquel dicho, piensa mal y acertarás, ¿verdad? O sea, no hay manera de creer que esto obedece a una racionalidad institucional, porque ellos han demostrado absoluta irracionalidad en lo institucional, ¿verdad? Y una enorme incapacidad e ineficiencia en lo institucional. Aquí creo yo que tiene que ver algo con tener control, ¿verdad? El punto principal para ellos es el control de todo, absolutamente todo. Por eso no es casual también que estén haciendo, que hayan también incluso legislado sobre el tema de la persecución transnacional. Es decir, el control de ellos es una constante en su práctica ejecutiva. ¿Va a ser más impactante en las áreas rurales esta decisión que están tomando? Podría ser, la verdad es que no lo he pensado. No se me había ocurrido hacer alguna diferenciación entre lo rural y lo urbano. No estoy tan segura, digamos, tendría que pensarlo un poquito más. No estoy tan segura. Recordemos que ahora la población nicaragüense, hasta antes de toda esta migración, era mayoritariamente urbana, y que además a partir de la represión urbana fue que quedó más visible lo que este gobierno significaba, porque anteriormente se denunciaban los abusos que el gobierno cometía en el campo, pero generalmente no se miraba por toda la sociedad las violaciones, los asesinatos cometidos en el campo. Recordemos aquella famosa mochila, ¿verdad?, con la que mataron a distinta gente que perteneció a la contrarrevolución o resistencia. Entonces, podría ser, ¿verdad?, con un asunto del terror que ellos han ido poniendo en los últimos años, principalmente a partir del año 2013, pero yo no
creería que a lo mejor tienen dimensiones distintas, pero no creería que una es más fuerte que la otra. Creo que van a tener dimensiones distintas por esa razón de que del peso que también poblacional que tiene la población urbana en Nicaragua. Azalia, sin ánimo de agotar el tema, porque hace mucho falta para conocer y discutir, ¿qué le queda a la población nicaragüense con esta realidad de un mamotreto de constitución impulsado por la dictadura, una constitución que tenía Nicaragua que había sido ampliamente debatida en todo el territorio nacional? ¿Qué debe hacer la gente? Mira, yo creo que resulta comprensible que de repente haya desánimo por esta situación. Yo creo que hay que tener siempre esperanza y fortaleza. Y me parece que una de las fortalezas importantes a tener en consideración, creo que ya lo dije una vez aquí en este programa, es que le demos peso en nuestra conciencia personal, en nuestra conciencia colectiva, al papel que tiene el derecho, al papel que tiene la política, al papel que tienen los límites al poder, a la convicción de que soy persona con derecho, ¿verdad? Y que además tengo absoluto derecho a reclamarle a las autoridades. Creo que si logramos revertir esa cuestión cultural en la cual se acepta la violación de derechos como una cuestión que no me afecta a mí o sí me afecta, pero puedo torearla, ¿verdad? Y bueno, y en todo caso alguna resignación de que el poder puede hacer lo que quiera. Yo creo que si cambiamos ese chip y sacamos fortaleza entre todas las personas en relación a eso, creo que es una cuestión muy importante. Es decir, que no miremos como de segundo orden el derecho. Y no lo digo por razones de que yo haya estudiado derecho, sino que el derecho es una especie de cerco para que no me violenten, ¿verdad? Entonces creo que es un elemento importante en ese sentido y por supuesto estar siempre arriba, aún con las dificultades que pasamos, o sea, las dificultades que pasamos quienes están adentro y quienes estamos afuera, los problemas que podemos tener en términos de salud mental o de salud física, creo que no se trata de evadir eso, es una realidad, o las dificultades que hay ahorita en el mundo son una realidad, pero siempre amanece, como dice el Popol Vuh, ¿verdad? Entonces creo que nos corresponde darnos esperanza y fortalecer nuestra esperanza. Gracias, Azalia, por esas palabras tan alentadoras, sobre todo al final de tu intervención. Buenas noches, gracias, amigas y amigos de Agenda Propia Nicaragua. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.